Listo. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Buenos días tengan todos. En este congreso tendremos la oportunidad de escuchar la presentación de la monografía de exalumnos de la Prepatec, que se graduaron del programa de diploma IB en mayo 2022. Como parte de la experiencia académica dentro del programa de diploma IB, los alumnos hacen un trabajo de investigación independiente y dirigido por el propio alumno, el cual culmina con un ensayo de 4,000 palabras. Al desarrollar esta investigación, el alumno escoge un tema de su interés que le permite llevar un proceso de investigación a profundidad. Mediante el proceso de investigación para la monografía, los alumnos desarrollan habilidades para formular una pregunta de investigación apropiada, llevar a cabo una exploración personal del tema, comunicar ideas y desarrollar un argumento. A continuación, 10 expositores, alumnos graduados del programa de diploma IB, nos presentarán sus monografías. Cada uno tendrá 5 minutos. Expositores, favor de estar atentos al reloj que se encuentra en la parte de enfrente. A la audiencia les pedimos, en caso de tener dudas sobre alguna investigación en particular, esperar al receso, donde podrán hacer preguntas a los primeros expositores y a los expositores del segundo bloque, a los expositores que se presentan en este bloque. Agradecemos su atención y damos inicio con la primera investigación, que es del manifiesto de Cyborg Aguchi Otoño-Invierno, por Andrés Miranda Liñán, de Prepatec Eugenio Garzazada. Buenos días. Pues hoy vengo a presentarles mi investigación que se titulada del Manifiesto Cyborg Aguchi Otoño-Invierno 2018. Primero un poco de contexto, ¿no? ¿De dónde surge esta idea? Pues en marzo de 2018 Gucci presenta en Milán su colección de otoño-invierno, en el que el director creativo de la marca, Alessandro Michele, marca como gran fuente de inspiración este manifiesto de 1985, el cual fue escrito por Donna Haraway. El manifiesto Cyborg es este texto en el que la autora se cuestiona y plantea cómo será la identidad humana en un mundo dominado por las máquinas, ¿no? ¿Para qué es un cyborg, según la autora, ¿no? Un cyborg es cualquier persona que es ayudada por máquinas. Entonces tú y yo, al usar el celular a diario para comunicarnos, ya somos un cyborg. La ama de casa que usa las lavavajillas es un cyborg, de acuerdo a la autora. Y bueno, ¿y esto cómo se puede representar de manera tan visual como la moda? Primero decidí reducir mi investigación a estos 4 looks y la escenografía, ya que quise abordarla desde la asignatura de literatura y representación teatral. Esto de reducir los variables es esencial, ya que estamos hablando de una colección con más de 90 looks distintos. Entonces, pues estaría extensísima, ¿no? Y el método de investigación fue analizar primero el texto y después encontrar las ideas y ver cómo se relacionaban con mis variables de investigación. Y bueno, ¿qué encontré, no? ¿Cómo es que se relacionan estas dos cosas totalmente distintas? Bueno, aquí les tengo 2 ejemplos. En la cita superior podemos ver que una de las grandes críticas que tiene la autora, Donna Haraway, a la imagen del cyborg actual es que, pues, primero estamos hablando de una obra escrita en los 80s. En esta época los cyborgs eran representados por personajes como Robocop o como Terminator, entonces pues tenía este aire patriarcal. Sin embargo, pues Donna Haraway nos decía que esto ya no era válido porque con la dominación de las máquinas, pues la humanidad va a tener que encontrar una nueva manera de autoidentificarse y hacer su propia identidad. Entonces, ¿esto cómo lo representan en una colección de moda? Pues aquí en la imagen inferior podemos ver este look en el que se muestra un modelo andrógino utilizando un traje de sastrería totalmente tradicional de la marca. La sastrería tradicional tiene esta imagen patriarcal, pero sin embargo, pues aquí podemos ver que Michele decide juntarlo con este modelo
Y también pues le pone estos bordados que también le da un aire totalmente como más deportivo, ya que pues es el logo de los Yankees de Nueva York, ¿no? Es una colaboración oficial. Entonces aquí podemos ver esta mezcla de elementos que hacen el cyborg de Haraway. Otro ejemplo es la imagen superior y la cita inferior, en el que la autora nos explica básicamente que con el auge de las máquinas y todo, pues la humanidad tendrá que hacer su propia identidad y mezclando las distintas normas sociales actuales, ¿no? ¿Y esto cómo lo representa Miquel en la colección? Pues con bordados del este de Europa, pero pues tiene también bordado el logo de los Yankees, ¿no? Y también vemos que la modelo tiene una babushka, que es tradicional del este de Europa, sin embargo tiene una bolsa de una pelota de básquet. Esta mezcla de elementos culturales es lo que ayuda a comunicar el mensaje. Y bueno, ¿y qué puedo concluir? Pues la manera en la que Gucci representa estas ideas es con referencias visuales culturales. Y también, pues, nomás para cerrar, yo siento que esta investigación tiene valor, ya que, pues, la moda normalmente no se considera en los círculos académicos como un medio de expresión artística. Sin embargo, pues tenemos que separar la moda de este producto solo consumible a como una expresión individual. También para cerrar quisiera agradecer a mi asesora, quien fue clave para el éxito, y a mis papás y a todos los que me ayudaron en esto. Y pues sí, finalmente nomás quería agregar que el gran reto de investigar la moda es que por esto mismo que no se considera en la academia como arte oficial, es muy difícil encontrar fuentes. Pero muchas gracias. Gracias, Andrés. A continuación, escucharemos la presentación de la monografía de Natalia Hintze de Campus Prepatec Santa Catarina, cuya pregunta es: ¿cuál es el rol de las células madre pluripotentes inducidas en el estudio de enfermedades degenerativas relacionadas con la edad y el desarrollo de una posible cura para ellas? Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Hintze y el día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de investigación. Antes que nada, quería abrir esta presentación haciéndoles una pregunta. ¿Creen que es posible en algún tiempo encontrar una cura para el envejecimiento? Yo creo que este tema es bastante conocido y controversial, ya que no es ningún secreto que desde hace mucho tiempo las personas, incluyéndome, hemos tratado de encontrar una forma de posponer el envejecimiento durante mucho tiempo, tratar de retrasar esa etapa de envejecimiento durante mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿será siempre inevitable? Porque sabemos que es inevitable, pero ¿será siempre? Yo quería investigar inicialmente sobre el proceso del envejecimiento, de averiguar cómo es posible que de la nada en un momento de la vida nuestro cuerpo nos deja de funcionar como antes lo hacía. Cómo poco a poco nuestro cuerpo se va degenerando y se va pues apagando de cierta manera. También me interesaba el rol de las células pluripotentes y de las diversas formas de aplicación que ellas tienen pues, capacidad. Y me di cuenta que estas células, llamadas pluripotentes inducidas, tienen un rol en el estudio de las enfermedades degenerativas relacionadas con la edad. Entonces yo decidí investigar ese tipo de células en ciertas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad y decidí escoger dos enfermedades diferentes. La primera fue el síndrome de progeria, que es conocido por ser un trastorno genético que ocasiona el envejecimiento prematuro en los niños. Y la segunda es la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por la degeneración de una sustancia en el cerebro que hace que las células dentro de esa sustancia se vayan muriendo y no produzcan suficiente dopamina que el cuerpo necesita. Eso explica los temblores y el resto de los síntomas de esta enfermedad. Averigüé que estas dos enfermedades, el uso de las células se pueden utilizar de dos maneras. Se puede utilizar como un modelo de enfermedad único, es decir, nos permite desglosar la enfermedad en sí y aprender un poco más a profundidad de ella, de averiguar cómo es posible que una mutación genética ocasione tantas consecuencias que hace que los niños envejezcan a gran medida.
Eso nos da la oportunidad de posteriormente investigar sobre cómo es posible atacar, o sea, cómo será posible atacar esa enfermedad y a lo mejor poder curarla en algún año, en algún tiempo. Y la segunda manera que se podían aplicar estas células fue en un ensayo clínico a través de una tecnología genética que se llama CRISPR-Cas9, que ayuda a modificar o eliminar o corregir ciertas áreas del ADN del paciente de estas enfermedades. Entonces, básicamente, la aplicación de estas enfermedades nos ayuda a lograr ver a más profundidad este tipo de enfermedades que casi no se han investigado durante mucho tiempo, pero no se han encontrado alguna cura para estas, porque son demasiado complicadas. Entonces, esto es un paso más cerca para poder encontrar una cura. Entonces, si nos pudiéramos preguntar, si encontráramos una cura para, por ejemplo, el síndrome de progeria, que ocasiona el envejecimiento prematuro de los niños, no es tan irreal y no es tan hipotético, a lo mejor, preguntarnos si es posible en sí conseguir una cura para el envejecimiento. Bueno, eso fue mi monografía. Y por último, quería agradecerles a mis papás porque siempre estuvieron ahí para mí, a mis maestros, a mis compañeros, que la verdad fueron la más grande inspiración, porque estuvimos ahí todos como grupo, o sea, apoyándonos, investigando, todo ahí, o sea, unidos como uno, y la verdad estoy eternamente agradecida por este programa y este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Natalia. A continuación escucharemos la investigación a la pregunta Evaluation on the quality of humanitarian protections granted to asylum seekers by the United States Migrant Protection Protocols implemented during the administration of Donald Trump in the Mexican-American border por Said Alberto Cano Rivera de Prepatec, Ciudad de México. Adelante. Bueno, mucho gusto. Yo soy Said Cano de Ciudad de México. Es un gusto poder estar aquí porque sé que es poco común que venga gente foránea hasta Monterrey y es un gran honor poder estar aquí con mi compañero de Ciudad de México y mi compañera de Metepec. Un aplauso, representación foránea. Y bueno, yo hoy les vengo a hablar de mi proyecto acerca de la evaluación de los protocolos de protección al migrante que se implementaron durante la administración de Donald Trump. Y yo sé que suena bien protección al migrante, pero justo lo que encontré es que no fue nada de protección. Obviamente esto se ha dado en un contexto retórico sumamente problemático, es decir, el contexto retórico de una administración que básicamente consideraba que toda Latinoamérica era una bola de parásitos. Y creo que, uno, no hago esta investigación solamente por indignación, aunque sí un poquito por indignación, pero dos, lo hago sobre todo porque creo que es importante entender exactamente cómo es que operan los mecanismos de poder que dañan las vidas de las personas. Entonces sí, hay como varias cosas que quiero destacar en este punto. Lo primero es que este trabajo es una evaluación de calidad, por tanto es una investigación que entra dentro del ámbito científico, pero que ciertamente carece de suficientes elementos para dar una conclusión 100% determinista. Es decir, puedo alcanzar conclusiones, pero tengo limitaciones respecto a ellas. Lo segundo es que esto se trata de protección humanitaria, y ahora mismo les voy a tratar de definir qué implica la protección humanitaria en el contexto del asilo. Y lo siguiente es, esto aplica específicamente a los protocolos de protección al migrante aplicados durante la administración de Donald Trump. El proceso que se ha seguido después de la administración de Donald Trump ha sido sumamente tortuoso, no solamente para las personas que tienen que vivir estos procesos, sino para básicamente todas las personas que viven en Estados Unidos y que dependen directamente de, por ejemplo, la mano de obra migrante. Entonces sí, después de ese proceso se volvió muy complicado definir qué exactamente estaba pasando con los protocolos de protección al migrante. Y yo les podría hablar aquí de muchísimas cosas, como todas las leyes que tuve que leer, pero lo que más me interesa que todo el mundo aquí comprenda es, primero, ¿qué es el asilo? ¿Qué figuras reconocemos como algún tipo de asilo? ¿Y por qué incrementaron las solicitudes durante el periodo más o menos alrededor de 2018? Lo siguiente es, ¿qué relación existe entre la relación que tenían México y Estados Unidos en ese momento a nivel geopolítico, de relaciones internacionales? ¿Y cómo impacta eso en las dinámicas que tenemos para proteger a las personas que migran? Y lo tercero que me gustaría que entendieran es cuáles eran las deficiencias de este programa, porque yo concluyo que hay como 8 deficiencias y me gustaría que se las aprendieran. Ahí tomen nota. Pero bueno, un poco el punto es primero hablarles de la metodología, porque creo que eso es sobre todo importante para las personas que aún van a hacer su monografía. Lo primero que hice fue cotejo de legislación. En el nivel internacional analicé tres legislaciones.
La primera es la que aceptan tanto México como Estados Unidos, es la Convención y el Protocolo de Refugiados en el Estatuto de los Refugiados. La segunda solamente la acepta México y la tercera también, que son la Declaración de Cartagena y la Declaración de Nueva York. Ambas son declaraciones mucho más recientes. La primera es de 1964, un periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y las otras dos son del 84 y del 2018. Súper recientes y ya incluyen muchas más figuras de protección. En el caso de Estados Unidos específicamente, analicé la legislación con respecto a la inmigración y la nacionalidad, Immigration and Nationality Act, y respecto a México, la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Lo siguiente que hice fue, bueno, obviamente esto tiene el contexto de decir, bueno, ¿qué se supone que debería estar pasando y cómo los estados deberían estar respondiendo de acuerdo a sus compromisos? 1 internacionales, 2 regionales y 3 nacionales. Obviamente, esto en la práctica es mucho más difícil, entonces analicé reportes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque sabemos que hay personas especialmente vulnerables que no alcanzan a tener como todas las protecciones que demanda que tenga la legislación. Entonces, para eso analicé reportes como el de Amnistía Internacional, que analizo aquí. Es un reporte sobre cómo las personas de la comunidad LGBT sufren de cierta discriminación y abuso en la frontera. Pero también analicé cómo las personas migrantes que son menores no acompañadas o las mujeres sufren de discriminación o sufren de algún tipo de violencia durante su trayecto. Y lo último es un análisis mucho más interpretativo de cuál fue el contexto entre Estados Unidos y México. Sabemos que era una relación tensa, particularmente marcada por una guerra comercial. Entonces, mi análisis concluye que esto tuvo un objetivo en primera instancia geopolítico, es decir, Estados Unidos tratando de dominar cómo México implementaba su política como un medio, es decir, a través de medios económicos. Y bueno, vamos un poquito más despacio con esto. ¿Qué son los protocolos de protección migrante? Básicamente establecen que cualquier persona entre por el puerto que entre, si no tiene la documentación, tiene que esperar en México. Es decir, tiene que esperar en México para su periodo de migración. Es decir, no tiene el derecho a solicitar asilo y llevar a cabo su proceso de juicio para el asilo en el mismo país. Esto viola la primera legislación que vimos, sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Y por qué se implementaron? Bueno, Estados Unidos argumentaba que había muchísimas solicitudes de asilo que básicamente eran fraudulentas. Es decir, las personas solicitaban asilo y a la mera hora, cuando entraban al país, se fugaban. Esto nunca fue realmente muy claro, nunca se otorgaron suficientes cifras para documentar que esto fuera realmente cierto. Lo segundo que me gustaría decirles es, ¿qué es exactamente el asilo? Bueno, la figura de asilo corresponde a una cosa muy específica, que es cuando las personas están siendo perseguidas por motivos de su identidad, ya sea raza, sexo, religión, motivos políticos, distintas cosas. Esta figura es sumamente limitante porque sabemos que la única razón por la cual una persona puede tener miedo de vivir donde vive no es únicamente porque esté siendo perseguida específicamente. Y es precisamente que en las siguientes declaraciones que hacen las Naciones Unidas se introducen 2 nuevas figuras. La primera, la figura del refugio, y la segunda, la figura de la protección complementaria. La figura del refugio nos dice que en un contexto de violencia generalizada, las personas tienen derecho a solicitar asilo en otro país. Es decir, un contexto como el de Rusia o Ucrania, donde claramente hay una violencia generalizada que atenta contra como las vidas de las personas, incluso cuando no se les persiga a ellos específicamente, es un buen contexto donde las personas deberían de aplicar para asilo. Y bueno, obviamente Estados Unidos solamente aplica el asilo y lo aplica de manera muy discrecional, es decir, lo aplica para los países que le conviene aplicarlo. No lo aplica realmente para todas las personas que deberían de estar siendo procesadas adecuadamente. Y bueno, ¿por qué incrementaron las solicitudes de asilo? Muy sencillo, muchísima violencia. En el contexto del trabajo analizo particularmente el contexto de lo que se conoce como el Northern Triangle, que es como Honduras, Guatemala y El Salvador. En estos 3 países se han presentado olas de violencia indiscriminadas a partir de 2014. Ha llegado a un punto que entre el periodo de 2018 y 2021, 377,000 personas por año han salido de estos países buscando entrar a Estados Unidos. Es decir, es una cantidad ingente de solicitudes que se están queriendo presentar. Y bueno, aquí voy con las findings o las deficiencias que encontré en mi trabajo y que me gustaría mucho que algunas de ustedes se pudieran quedar pues, para analizar después. Lo primero es que se rompe un principio de no devolución para las personas migrantes. Es decir, hay personas migrantes que por condiciones específicas, como por ejemplo ser mujer o ser un menor no acompañado, no deberían de ser regresadas a México, en tanto que es un contexto demasiado peligroso. En ese momento los estados del norte estaban siendo
clasificados como nivel de inseguridad nivel 4 o 5, que es básicamente igual a Siria y Afganistán. Entonces el panorama para una persona migrante era básicamente no tener trabajo, no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a comida, no tener acceso a vivienda, no tener acceso a prácticamente nada, que te estén moviendo de ciudad en ciudad para entrar a Estados Unidos y que encima de eso ni siquiera tengas representación legal justa, no tengas derecho a un traductor, y es decir, que se les rompan esencialmente todos los derechos que, porque son personas, porque son humanas, deberían de tener. Y pues sí, esto es básicamente lo que me gustaría que las personas que estamos hoy aquí se quedaran. Y pues muchas gracias, espero que les haya servido. Sí. Muchas gracias, Shai. Gracias. Gracias. A continuación, seguimos con la investigación The Future of Fast Food Restaurants, Artificial Intelligence por José Miguel Pérez Calderón de Prepatec, Ciudad de México. Gracias. Buenos días a todos. Antes de comenzar me gustaría plantearles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que la inteligencia artificial va a acabar con el empleo como lo conocemos? Ya sea por familiares, amigos, las noticias o expertos en el tema. ¿Qué tan cierta es esta afirmación y hasta dónde nos va a afectar? Bueno, este fue mi planteamiento al iniciar mi investigación y fue que me recordé que mi papá me había regalado un libro hace unos años. Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de automatización, de Andrés Oppenheimer. En este libro, el autor detalla la velocidad y el rate of change en el cual el trabajo está teniendo un impacto en la automatización y que en realidad la automatización no es en un futuro muy lejano, sino que ya la estamos viviendo. Pero teniendo este preámbulo de que existen varias industrias en las cuales la inteligencia artificial va a afectar, ¿cuál elegir? Ahí recordé que hace unos años había hecho un viaje a España y vi un kiosco de estos en McDonald's. ¿Cuántos de ustedes no los han visto? Tal cual vas, haces tu orden, ingresas tu tarjeta para hacer tu pedido, recoges en caja y tan tan. Ya no tienes una interacción con un ser humano, ya tal cual es una interacción con una máquina. En una industria en donde la eficiencia y la eficacia es fundamental para el servicio que se provee, ¿por qué no incurrir en el error humano y transicionar hacia la automatización? Fue ahí que nació mi trabajo de investigación, The Future of Fast Food Restaurants, Artificial Intelligence. Para poder acatar esta pregunta de investigación y este trabajo de investigación, sabía que tenía que acotarlo a en qué medida afectará la inteligencia artificial al sector alimentario dentro de los restaurantes de comida rápida a nivel mundial, específicamente en KFC, McDonald's y Wendy's. Para esto hice mi enfoque en tres capítulos que describiré a continuación, que son el sector alimenticio, los casos de negocios y el futuro. En el primer capítulo detallé acerca de los clientes y los trabajadores. ¿Qué podemos esperar nosotros como clientes? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la realidad es que ya va a haber menor contacto humano. Cada vez va a haber servicios más automatizados a través de una pantalla. Ya no vamos a tener una interacción tú a tú con un camarero, con un mesero, con un cajero. Eso va a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con esas posiciones? ¿Qué implica para el trabajador esto? Bueno, en primera instancia es una revolución. Va a haber una reinvención de lo que considerábamos como empleo. Los empleos creativos, como lo son escritores y fotógrafos, van a tener mayor relevancia en esta industria. Entonces, las labores que puedan ser reemplazadas y que sean mecánicas, como las son de cajero, mesero o cocinero, van a desaparecer, pero no va a transicionar. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando en lo tangible? McDonald's hizo inversión de $300 millones en la compra de Dynamic Yield para el desarrollo de su propio laboratorio de investigación de inteligencia artificial. ¿Esto qué implica? Que la empresa multinacional más grande a nivel global en la industria de restaurantes de comida rápida está marcando una tendencia, hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos y qué va a tener que hacer las demás empresas para keep up with the change. Esto lo podemos ver directamente aplicado en KFC. Abrieron una sucursal en China, en Beijing, en la zona industrial de Financial Street. En esta sucursal tú tienes el mismo kiosco digital que ya les he enseñado. La única diferencia es que tiene una cámara y te detecta tus expresiones faciales y tu estado de ánimo. Y basado con factores del entorno, como lo puede ser el clima, te hace recomendaciones personalizadas a tu perfil. Esto no lo puede hacer un humano. Entonces, finalmente tenemos también a Wendy's, que aunque no sea menos importante, hizo una asociación con Accenture para seguir este patrón que ha marcado McDonald's acerca de la relevancia que tiene el movimiento hacia la automatización. Y es por ello que me gustaría llegar al capítulo tercero, el futuro. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos entrando en una cuarta era de industrialización, en la cual las esferas físicas, biológicas y digitales se han unido y la automatización ya está entre nosotros. ¿Esto qué implica para nosotros?
Pues bueno, me gustaría darle dos enfoques. Para los negocios implica una carrera contra el tiempo. La empresa que desarrolle con mayor medida inteligencia artificial para dar el mejor servicio para los clientes va a ser quien saque mejor provecho en el mercado y se posicione frente a los demás competidores. Finalmente, para nosotros, ¿qué implica para nosotros como clientes? La verdad es que puede darnos miedo. El chiste es perderlo. La verdad es que la industrialización, la automatización y la inteligencia artificial ya está aquí con nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser resilientes al cambio, saber adaptarnos y sacar el mejor provecho. Y es por eso que hoy yo les recomiendo a todos ustedes, no tengamos miedo al cambio. Hay que salir adelante, hay que adaptarnos y sacar el mejor provecho de lo que nos brinda la inteligencia artificial. Mi nombre es José Miguel Pérez Calderón y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias, José Miguel. A continuación, escucharemos la investigación La soledad en Gabriel García Márquez para transgredir los valores occidentales expresados por la poesía de Francisco de Quevedo y Villegas, por la alumna María Fernanda Colín García de Prepatec Santa Catarina. ¿Qué es el amor? Esta pregunta nos ha plagado durante siglos y se ve reflejada en nuestra literatura. En 1648, Francisco de Quevedo y Villegas escribe el poema Amor constante más allá de la muerte. Este trata de forma dual de la historia de todos los enamorados y es una alusión al cuento de Eros y Psique. Aproximadamente 300 años después, el escritor colombiano Gabriel García Márquez escribe el cuento corto Muerte constante más allá del amor, que trata de la triste e irónica historia de amor de Laura Farina y Onésimo Sánchez. Y el claro juego retórico de las palabras amor y muerte nos lleva a esta pregunta de investigación. La metodología a usar será el análisis de las alusiones a los mitos griegos, las metáforas y el uso de la descripción del tiempo y el espacio a través de las antítesis. La primera variable son los mitos griegos para presentar el concepto de amor. El poema de Quevedo presenta cómo el amor lleva a los humanos a la inmortalidad, cómo transgrede esta mortalidad que tenemos. El amor nos lleva más allá de la muerte, pues polvo serán, más polvo enamorado. García Márquez toma este concepto de Eros y Psiques y lo transgrede y dice que el amor no es constante más allá de la muerte, sino que la muerte es constante más allá del amor. Gabriel García Márquez, a través de muchos simbolismos, y el más importante siendo el personaje de Psique, presenta la penumbra de la rosa o la diseminación de ver la rosa. Esto es cómo los humanos podemos añorar y ver este amor idílico, pero nunca tenerlo. Laura Farina, que es la amante en este cuento, es un personaje espejo de Psique, pues ella es marginada como Psique es. La mariposa, de forma simbólica y etimológica, es un símbolo de Psique y del alma. Ahora veremos la presentación del tiempo en ambas obras. En Quevedo tenemos un tiempo cíclico de eterno retorno. Él dice que es el tiempo, que es el amor lo que salva a los humanos del vacío del tiempo. Quevedo dice que los vuelve inmortales y los salva de la muerte. García Márquez dice otra cosa, pues empieza su cuento, al senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 meses y 11 días para morirse, y lo termina. 6 meses y 11 días después habría de morirse sin su amada Laura Farina. Vemos la antítesis en Quevedo de amante amada, de cuerpo y alma. Esto, antítesis, es un pensamiento platónico que Quevedo transgrede, pues él dice que los humanos amamos con el cuerpo y con el alma. ¿Y qué es esto lo que nos salva del vacío del tiempo? García Márquez presenta a los amantes Laura Farina y Onésimo Sánchez y dice lo contrario. Ellos son juventud y vejez, los polos opuestos del ciclo vital de los humanos. Y lo que dice es que durante toda nuestra vida estaremos solos, buscando este amor. Ahora la descripción del espacio. Quevedo nos pone en el inframundo, en el Hades, el infierno griego, y nos pone la antítesis de fuego y agua para presentar la odisea del amor humano. García Márquez también describe el tiempo y
el espacio a través de las antítesis. Muestra la luz y oscuridad, el mar desierto, que a primera instancia pueden parecer opuestos, pero ambos son descritos por el campo semántico del calor, lo que muestra que el mar y el desierto son lugares hostiles para el hombre, donde no puede existir algo tan bello como el amor. Describe a través de alusiones al infierno, del simbolismo de la mariposa y de la antítesis condenados y poderosos, García Márquez pone a los humanos en el infierno. Pone al pueblo como una alegoría del infierno y todos estamos ahí. En fin, para sintetizar, usando la triada de Eros, Psique y Tánatos, Quevedo dice que el amor salva al hombre de la muerte. Sin embargo, García Márquez transgrede este concepto y dice que el amor no es constante más allá de la muerte, sino que la muerte es constante más allá del amor. García Márquez, inspirado en el sufrimiento de Latinoamérica, conceptualiza al pueblo como un infierno. Finalmente, muestra que la soledad es la epidemia y el amor es la píldora analgésica para aliviar este dolor. Sin embargo, es un alivio momentáneo, pues una vez que pasa, deja a los humanos más solitarios. García Márquez conceptualiza a los humanos en un infierno viviente de su propia creación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. A continuación, David Santiago Estrella Herrera, de Prepa Tech Santa Catarina, con la pregunta: ¿de qué manera funciona el sistema nanotecnológico CRISPR-Cas9 como un medio para reducir la mortalidad en casos de leucemia linfoblástica aguda? Bueno, pues quisiera primero comenzar porque, como pueden ver, el título se ve un poquito complicado, entonces quiero ir parte por parte. Mi proyecto más que nada quería basarme en estudiar la nanotecnología y varios de sus usos. Decidí concentrarme en el médico porque se me hace el más impresionante a mí. Entonces primero vamos a empezar con, pues, ¿qué es la nanotecnología? Pues yo quise poner 4 fotos aquí porque normalmente cuando la gente escucha la palabra nanotecnología se imagina la que está en la esquina arriba de la derecha, un pequeño robot miniatura que puede hacer lo que tú quieras y lo controles y así, se imaginan algo extraordinario. Y aunque, como pueden ver abajo, sí existe, o sea, el robot más pequeño ahorita que se puede controlar es del tamaño de una célula roja, todavía no es suficientemente pequeño. Entonces, quiero que se imaginen un poquito más la nanotecnología como poder controlar la materia, los átomos y las partículas para sacar lo que sea que necesites de ellas. No necesariamente significa que mandes robots, significa que puedas controlarlo para tu necesidad. Y pues en este caso la necesidad es la segunda necesidad más grande de todo el planeta, el cáncer. No creo que necesite mucha introducción esto, ya que, como dije, es la segunda mayor causa de muertes en todo el mundo. Es lo que yo considero de las enfermedades que más causa dolor en la familia de los pacientes y también en el paciente, claro. Y yo quiero platicar un poquito de la leucemia, lo que se conoce como el cáncer de la sangre, lo puedes ver de esa manera. Es la creación de tumores en la médula ósea, la parte adentro de los huesos que produce las células rojas y las células blancas. A mí se me hace especialmente importante platicar del cáncer hoy en día porque estamos, por ejemplo, en una ciudad como Monterrey, que la contaminación además está creciendo, se está poniendo peor, y pues en todo el mundo la introducción de los microplásticos, el crecimiento de la obesidad y el calentamiento global, viene un brote de más cánceres. Mientras estemos curando otros, van a venir más. Entonces, mi predicción es que o el nivel de cáncer que existe se quede igual o incremente. Entonces, se me hace muy importante concentrarnos en tratar de pelear contra el cáncer con nuevas maneras. Y aquí es cuando entra CRISPR-Cas, también mencionado por mi compañera Natalia. Se basa en la proteína que es Cas9. Tiene una habilidad extraordinaria descubierta en las bacterias, que tú puedes agarrar un pedazo de ADN, cortarlo y modificarlo.
y volverlo a reintroducir a donde lo quieras reintroducir. A mí esto se me hace maravilloso. Se pueden imaginar el futuro que podemos, ya básicamente la ingeniería genética ya es algo que existe. Esto fue sacado hace como 10 años, pero aplicado realmente en seres humanos ha sido apenas como 3 o como 4, por las regulaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es posible usar esto en el cáncer. Bueno, pues ahorita de que ya hay muchos tratamientos para el cáncer, ya conocen la quimioterapia, existe tratamiento de radiación, también hay cirugía, pero a mí me gusta imaginar que esos tratamientos son, haz de cuenta que están, imagínense harina en una mesa, ¿no? Y tienes un abanico que le está echando a la harina, y la harina es el tumor, y lo que la gente intenta hacer es quitar toda la harina de la mesa, así, quitarla toda con la mano, así, y obviamente se va a quedar algo ahí. ¿Cómo vas a estar 100% seguro de que quites cada partícula de harina de la mesa? Yo no lo veo posible. Es por eso que los tratamientos más recientes se basan en la inmunoterapia, que es darle el poder a tu cuerpo para pelear contra el cáncer. Y aquí es cuando entra la nanotecnología. Aquí les tengo como un ejemplo de cómo es el proceso de toda esta edición. Primero extraes las células T y luego las pones, haz de cuenta, como en un platito, ¿no? Le pegas a la proteína Cas9, le pegas un ARN, que es como la mitad del ADN, que es el que quieres modificar, y lo metes a las células. Y solito se van reproduciendo, hasta que ya tienes una célula modificada, que es como un arma que vas a meter de vuelta a tu cuerpo para pelear contra ese tumor. A mí, de que esto me representa el futuro. Ya en la investigación que yo hice hay un 80% de remisión, al menos en la leucemia. Obviamente hay ciertas limitaciones, de que una de ellas es la toxicidad. Darle tanto poder a tu cuerpo también a veces es malo, porque causa lo que se conoce como una tormenta de citocinas, y haz de cuenta que tu cuerpo también empieza a atacar células que son saludables y otro tipo de problemas. Pero hay otros prospectos de células diferentes, como la KNK en vez de las células T. Pero más que nada, quiero que pongan atención a que la nanotecnología ya existe a un cierto nivel, que podemos darle células nuevas. Podemos darle células nuevas al cuerpo para pelear contra esos tumores. Entonces, ya no estamos tan lejos de curar ciertos tipos de cánceres. Y eso era algo que a mí siempre se me ha hecho imposible desde que he estado creciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la investigación de la alumna Carmen María Roche Hernández, quien no pudo estar con nosotros, pero nos ha enviado un video presentando su monografía. Ella es de Prepatec Santa Catarina y su pregunta es, su tema es Nanoemulsions as Delivery Systems for an Omega-3 Fatty Acid, DHA, supplement to improve its potential delivery to the human brain of individuals with genetic predisposition to Alzheimer's disease. Hello, my name is Carmen Roche, and today I will be presenting my extended essay for the IB diploma in the area of biology. My project looked to create a nanoemulsion as a delivery system for an omega-3 DHA supplement to improve its delivery to the brain of individuals with predisposition to Alzheimer's disease. Okay, so in order to understand the challenge to be addressed, it is important to understand these two concepts that are being presented. The first being DHA, or docosahexaenoic acid, which is an omega-3 fatty acid that makes up 60% of neuronal membranes. It is the most abundant fatty acid in the brain, and it is considered an essential fatty acid because it is not produced by the body. It needs to be obtained through diet, through foods such as fish and algae, or through supplements. The next concept is Alzheimer's disease, which is an incurable neurodegenerative disorder. So the current treatments for this disease focus on improving the symptoms of patients. However, they have negative side effects, which is why it is important to look for other solutions that don't impact negatively patients. So it has been shown that DHA has beneficial effects in reducing the symptoms of AD patients, and as it is a natural
compound found in nature, it would not have this negative effects on the symptoms of patients. However, the current problem is that DHA supplements are not being absorbed efficiently by the body, which is why an area of opportunity is improving the delivery methods for DHA to the brain to benefit people such as patients from Alzheimer's. The objective of the project was to formulate a nanoemulsion with ingredients that can be consumed by humans as delivery systems for DHA. So a nanoemulsion is a nanotechnological tool that would allow for a DHA supplement to have an increased stability, which would help it to be absorbed better into the body. Nanoemulsion has 3 phases: an aqueous phase, an oil phase, and a surfactant that helps to combine both of these phases together to improve its stability. So the methodology of this experiment to create a nanoemulsion followed the following steps. So first, the oil phase of the nanoemulsion was created, which consisted of coconut oil and DHA oil. So these 2 oils were stirred together. Then water and surfactant were added to create a crude emulsion with all of its components. Then this crude emulsion was passed through homogenization to combine all of the components and just give it a more stable look. Then this emulsion was then passed through a process of microfluidization to greater improve some characteristics from the emulsion to improve its stability. Then the emulsion was left to rest for 72 hours at 25 degrees so that it would stabilize itself. And then the measurements were taken to determine the results. So this is just an image of how the pre-emulsion looked before and after the microfluidization process, which made it have a more homogeneous look. So these were the results that were obtained from the experiment. 3 components were measured: the particle size of the emulsion before and after it was microfluidized to create the nanoemulsion, the polydispersity index, which is an indicator of the stability of the emulsion, and the C potential, which is another electrical indicator of stability. So according to previous literature, improving these characteristics would help to give the DHA supplement a better absorption rate. So as it can be seen in this image, the pre-emulsion had a larger particle size and an increased polydispersity index. After it was passed through microfluidization to obtain the nanoemulsion, these characteristics were reduced in order to give the formulation improved characteristics. So basically, these measurements show that DHA would be absorbed better by the body and it would maximize the beneficial effects that DHA has, and it would be able to help people such as patients that suffer from Alzheimer's disease or people that are predisposed to suffering from Alzheimer's. Continuamos con la investigación de Emiliano Mujía Villarreal, de Prepatec Eugenio Garzalagüera. Tema: la disrupción musical de principios del siglo XX, The Unanswered Question. Hola, buen día. Bueno, hoy les vengo a platicar un poquito acerca de la disrupción musical de principios del siglo XX a través de la pieza que analicé, que fue The Unanswered Question. Bueno, cuando hablo de esta disrupción musical, pues me refiero a la serie de eventos que sucedieron en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Las guerras mundiales, la Gran Depresión, y bueno, cómo estos eventos terminaron por transformar a Estados Unidos y convertirlo en la potencia que es hoy en día, y sobre todo cómo también esto pues impactó otras áreas como lo fue las artes y específicamente la música, ¿verdad? En ese entonces la cuna de la música todavía seguía siendo Europa. Y pues entre varios compositores pues dijeron, ¿cómo podemos hacer que la música americana sea ahora también una potencia? Entonces, entre ellos estaba Charles Ives, que básicamente pues se une a este movimiento e ir en contra de la música tradicional europea.
Por ende, se establece la pregunta, ¿cómo refuerza The Unanswered Question de Charles Ives a través del serialismo y el experimentalismo la disrupción musical de principios del siglo XX? El objetivo de la monografía como tal pues era determinar y explicar un poquito cómo es que él utiliza técnicas serialistas y experimentales para pues, crear dicha disrupción. La metodología que se utilizó para la investigación fue pues, indagar en los movimientos, contrastar esta información con el compositor y finalmente analizar la partitura The Unanswered Question. Hablando un poquito del experimentalismo, como bien lo dice su nombre, se centra en experimentar a través de un método muy libre, no hay nada específico realmente y sobre todo se trata de evitar reglas y limitaciones por lo mismo de que nace como para ir en contra de las tradiciones europeas. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho esto, lo vemos en la interpretación instrumental. Ahora muchas veces vamos a ver piezas en las que los instrumentos se van a utilizar de forma diferente. ¿Cómo puedo tocar, por ejemplo, una trompeta sin tener que soplarle? ¿Cómo hago sonido con ese instrumento, ¿no? Entonces, es una forma en la que hoy en día se utiliza el experimentalismo. Y por otra parte, el serialismo lo que trata de hacer es agarrar este experimentalismo y pues como tomarlo en serio. Lo que hace es darle orden realmente a través de las series. Y pues puede ser repeticiones de tonos, de ritmos, de dinámicas, pero sobre todo es darle un poco más de estructura. Y pues Charles Ives, siendo el padre del experimentalismo, tenía una gran noción de pues, lo que era el serialismo. Charles Ives como tal, bueno, pues él tenía una gran fascinación, sobre todo por los sonidos confrontantes, y su mayor filosofía era el trascendentalismo, que es como una filosofía muy existencial, de conectar con el universo a través del alma, ¿no? Y esto era pues, muy fundamental en sus piezas. Asimismo también era un músico muy incomprendido en su época, muy adelantado, por lo mismo de que casi todas sus composiciones las hizo antes de 1915 y se publicaron hasta después de que se murió en 1954. O sea, él no pudo realmente ver mucha de su música publicada y siendo disfrutada por la gente. De aquí surge esta frase de Hans Zimmer, que me gusta mucho porque es muy representativa del proyecto, como tal, que habla de que pues, en la música hay una conversación, hay una pregunta, hay una respuesta. Y es en lo que se basa esta obra, The Unanswered Question. En cuestión de la estructura, como tal, la pieza funciona con 3 capas, como un collage. En la primera podemos ver a las cuerdas, en las que pues, hay una base, realmente es lo más estable que hay dentro de la pieza. Luego llega la trompeta, que es la que trae el motif, representa la pregunta, ¿no? De hecho, se las quería poner, a ver si se escucha rápidamente. Y esa es la pregunta. Como pudieron notar, pues suena muy misterioso, como muy místico, ¿no? Sí suena pregunta. Y pues como hay una conversación, las maderas son justamente las que contestan, ¿no? Hay una especie de conversación y pues por lo mismo de que hay 6 respuestas y 7 preguntas, pues se deja una pregunta sin contestar, ¿no? Por ende el nombre de la pieza. Y lo interesante aquí es que pues las maderas van evolucionando dentro de la pieza, se van volviendo cada vez más complejas y aquí es donde entran los elementos experimentalistas y serialistas. Por ejemplo, va habiendo una progresión de dinámica, pasa de un sonido piano a un sonido fortísimo. Y también lo mismo pasa con la temporalidad, el tempo que sigue la pieza, ¿no? También está acelerando. Entonces vemos un elemento de politemporalidad. Se están utilizando diferentes tempos en la pieza. Y esto pues lleva a que haya una mayor fluidez dentro de la conversación y se vaya construyendo una cierta intensidad. En la armonía también se puede ver lo mismo. Con las maderas pasa que pues, no se utilizan acordes terciarios como normalmente los escuchamos en la música popular, sino que son acordes que utilizan tonos de cuarta y séptima que generan un poco más de tensión, lo que hace que esta conversación pues llegue como más a un conflicto, ¿no? Te pregunté algo, pero me contestaste así raro, no te entendí, entonces te vuelvo a preguntar. Y por eso tantas preguntas, ¿no? Dentro de la obra. Lo mismo con la trompeta, la razón por la que se escucha tan así como misteriosa, pero al mismo tiempo interesante, es que pues está compartiendo la escala, la tonalidad dentro de la pieza. Entonces está siendo un poco más como
funciona bajo la misma nota que es el sol, pero es un sol diferente, por así decirlo. Entonces, por lo mismo es que es algo como extraño, pero tampoco desconocido. Y las cuerdas, como bien decíamos, pues son homófonas, son muy estables, son como la base, ¿no?, de la pieza. Y bueno, pues estos rasgos que podemos, como estábamos bien diciendo, pues en cuestión de lo que es serialista, se ve mucho estos patrones rítmicos que se van volviendo cada vez más intensos, más desprovistos, y por lo mismo es que conforme va cambiando el tempo y la dinámica, vemos cómo esto pues hasta cierto punto avanza en una serie, ¿no? Entonces otra vez volvemos a ver cómo este desorden va tomando orden, por así decirlo. Y en cuestión de la experimentación, pues en el análisis me di cuenta de que hay una noción de lo que es el serialismo, porque hasta cierto punto lo que hace Charles Ives es tomar una de las reglas del serialismo, pero no la utiliza como al 100%. Entonces, bueno, esto se debe porque el serialismo llegó después de él, en 1923, pero sobre todo pues nos da esta idea de que él ya tenía una noción de lo que era el serialismo, ya estaba adelantado a su época y por lo mismo era como pues, un músico incomprendido, perdón. Entonces, pues la pieza como tal, ya en conclusión, pues funciona como esta especie de collage existencial vanguardista, ¿no?, en el cual vemos cómo este motif, esta pregunta existencial se va desarrollando y se va intensificando hasta que finalmente pues vemos cómo no hay respuesta, ¿no? No podemos responder a por qué estamos aquí o cuál es nuestro propósito. Entonces esto es lo que él quería plantear sobre su obra, pero sobre todo demostrándolo a través de una disrupción, diciendo realmente nosotros estamos aquí para eso, para disruptir, hacer una especie de como paralelismo, ¿no? Y entonces nos muestra la importancia de lo que es ser disruptivos. Gracias a piezas como estas, que pues empezaron en el siglo XX, es que pues Estados Unidos actualmente es una potencia musical, ¿no?, dentro de la industria, de la producción, demás. Entonces, el mensaje como tal es, pues hay que ser disruptivos en nuestras vidas para estar innovando constantemente y encontrando nuevas ideas como pues todos aquí venimos a compartirles, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Emiliano. A continuación nos presentará Raúl Correa Ocañas de Prepa Tech Santa Catarina la teoría de Pink para motivar y retener el talento en Siberius. Primeramente, buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Hoy les voy a presentar la teoría motivacional de Pink para retener el talento en Siberius. Pero primero les tengo que contar tantito sobre qué es la pregunta que exactamente quiero responder. Se debe implementar la teoría de la motivación de Pink como una estrategia para disminuir la tasa de rotación de Siberius. Entonces, primero, ¿qué es Siberius? Siberius es un grupo estudiantil de preparatoria de robótica, de hecho de la preparatoria de la que yo vengo. Y este equipo de robótica se creó en el 2016 y justamente en este momento está participando en una competencia de robótica en Arena Borregos. Por si tienen tiempo libre, pueden ir a visitarlos. Ahí pueden ver una foto sobre el equipo. Ahí está Siberius, ahí está la bandera y el logo. Y básicamente el objetivo es, se cambia todos los años y tienen que generar un robot en el que puedan resolver un reto y compiten contra otros equipos de otras preparatorias de todo México. Sin embargo, el equipo tiene un problema, que usualmente entra mucha gente al equipo y luego se termina retirando del equipo. Podrían entrar 40 personas al principio del año y luego podría ser que después de un mes o 2 semanas terminan habiendo 19 personas en el equipo. Entonces, este puede ser un problema muy grande considerando que pues, se necesita tener un equipo completo para poder realizar un robot. Entonces, pues se hizo una metodología para poder investigar exactamente por qué está esta falta de motivación dentro del equipo. Y pues se hizo 2 investigaciones, una con fuentes primarias y una con fuentes secundarias. Se hizo una entrevista al ingeniero Fernando MH, que es un ingeniero exterior al equipo, es ingeniero de la NASA y ayudó con la creación del rover en el 2017. Entonces, pues este fue un mentor que nos ayudó mucho con el proceso de la creación del robot y pues se hizo esa entrevista para poder tener una perspectiva diferente de cómo podremos hacer las cosas diferentes en el equipo. También se entrevistó al head coach Arturo Méndez, que es el actual head coach del equipo y nos ha estado ayudando desde el 2016 para poder realizar robots.
pero también se hizo una entrevista con el equipo de ingeniería para poder determinar qué es la perspectiva de los mismos integrantes del equipo y qué está pasando. En cuanto a la investigación secundaria, se tienen varios documentos, como las reuniones generales del equipo, y en esta se hace cada semana y se puede determinar exactamente qué es el avance que se hace. También se tiene un informe de documentación del 2020, que es un documento que se hace sobre los últimos 3 años, en ese entonces del 2017 al 2020, de toda la responsabilidad social, de todos los proyectos que se hacen para poder difundir la idea de participar con robótica dentro de la comunidad. Y también el roster o la lista de integrantes de equipo, que es tal cual el análisis de cuántos integrantes se tienen y pues cómo está la demográfica, de cuántos de cada semestre y cuánto tiempo llevan en el equipo, ese tipo de información. La metodología también incluye 3 herramientas de análisis, 2 de ellas son muy conocidos, el análisis FODA y el análisis de campo de fuerza, pero el énfasis de esta investigación es la teoría de motivación de Pink, que es este diagrama muy importante. Cuando tienes un equipo que se enfoca en diseñar algo, y especialmente cuando no tienes un incentivo de monetización o alguna recompensa que podría ser obtenida en cualquier otro tipo de empleo, esas son las 3 características más importantes para mantenerte motivado para poder realizar este tipo de proyectos: propósito, autonomía y maestría. El propósito es saber por qué haces las cosas en el equipo. No solo basta en saber hacerlas, también importa saber por qué estás en el equipo y por qué quieres hacer este robot. Autonomía. No solo basta con también saber por qué quieres hacer las cosas, basta que tú las puedas hacer por tu cuenta y que tú tengas la iniciativa de poder seguir avanzando en este proyecto. Y la maestría es poder realizar este proyecto, el saber cómo programar el robot, el saber cómo diseñarlo, el saber cuál es la metodología que debes de seguir para poder cumplir ese objetivo. Y pues esos son algunos de los resultados, algunos de los testimonios que se obtuvieron entrevistando a los integrantes del equipo. Y pues todos están de acuerdo que sí hay una falta de motivación. Algunos de hecho mencionan que hay muchas razones, no ser acreditado ni una manera de medirse que no sea autopersonal. Muchos necesitan que otra persona les indiquen cómo van en el progreso, cuando en realidad ese es un proyecto que dura entre 1 y 3 años y tienes que estar constantemente por tu cuenta desarrollando cómo mejorar. Y pues esas son otras 2 perspectivas muy importantes. Algunos creen que todavía no han encontrado la gente que necesitan para poder realizar el proyecto, y algunos creen que pues nada más por las juntas que son muy largas. Y pues los resultados que se encontraron, ese es el análisis FODA, son algunas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se encontraron tal cual en los documentos de análisis, como la documentación que fue mencionada, el roster y también las juntas generales que se tienen cada semana. Y pues las fortalezas que se tienen pues son que pues con la flexibilidad que tiene el equipo cualquiera puede trabajar a cualquier hora. Sin embargo, esta falta de rigidez ocasiona que la gente no quiera estar tan involucrada porque no hay un compromiso tal cual. Y el análisis de campo de fuerzas es un análisis que te determina si se debería o no se debería implementar, que es tal cual determinar cuál fuerza es más pesada, el querer hacer un cambio o permanecer como hasta ahorita en el equipo. Y se determinó que evidentemente la fuerza más grande es continuar con con la nueva teoría motivacional de Pink, que es implementarla, estas 3 cosas. Y pues esas son las recomendaciones y conclusiones que se deberían aplicar, que son, Sibelius debería usar la teoría motivacional de Pink, es decir, aplicar esos 3 conceptos. Se debe considerar no solo las herramientas de motivación no financiera, deben ser empoderar y determinar cuál es el propósito de los integrantes dentro del equipo. Los miembros deben de por lo menos completar algún proyecto para que puedan tener esa experiencia de participación. También se debería mejorar la imagen de Sibelius, y una de esas maneras que se nos recomendó por el ingeniero es paseando el robot en la preparatoria, permitir que la gente lo maneje, hacer talleres y que la gente conozca más sobre el equipo. Y también delegar el trabajo, el saber distribuir esas responsabilidades y que la gente también pueda tener esa oportunidad de participar. Y aunque capaz no tengan todo el conocimiento, aún así darles la oportunidad de que puedan mejorar y que puedan tener una mejor percepción de cómo hacer este robot. Y pues esa fue mi investigación, espero que les haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y cerramos hoy con María Fernanda Iriarte Fuentes Quirós, de Prepatec Metepec, con el tema Los sentidos como herramienta literaria en el realismo mágico.
Hola, muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia en este evento y esta es mi investigación de monografía para el Bachillerato Internacional en la materia de literatura en español. La pregunta de investigación que se respondió en este trabajo es la siguiente. ¿En qué medida la evocación exacerbada de los sentidos determina las historias como Agua para chocolate y El murmullo de las abejas? Ambas obras son muestras de literatura mexicana contemporánea. El primer libro seguramente lo reconocerán. Fue escrito por Laura Esquivel y se publicó en el año 1989. El segundo libro, El murmullo de las abejas, fue escrito por Sofía Segovia y se publicó en el año 2015. Ambos libros suceden al norte de México, el primero en Coahuila, el segundo aquí en el estado de Nuevo León, y ambos se desarrollan durante las primeras décadas del siglo XX aquí en México. El objetivo de este trabajo de investigación fue, en primera, demostrar el rol de los sentidos en ambas novelas y analizar la exacerbación sensorial como característica del realismo mágico. Ustedes se preguntarán, ¿qué es exacerbación sensorial? Bueno, en todas las novelas es necesario que el autor recurra a evocar o detonar los sentidos del lector, cualquiera de los 5, para que éste pueda entender o familiarizarse con lo que está sucediendo en la novela. La exacerbación es hacer esto de una manera exagerada, recurrente, repetida. La metodología seguida fue la aplicación del método de análisis de obras. Este se divide en 3 partes. El análisis de contenido analiza a los personajes, cómo se relacionan entre sí, el ámbito de la novela, que es básicamente el contexto histórico y geográfico, y los motivos literarios. El análisis de formas se encarga de analizar la trama y finalmente en el análisis de estilo se analizan los símbolos y el uso del lenguaje en la novela. A grandes rasgos, esta fue la metodología que seguí para realizar el trabajo. Se hizo un análisis de distintos elementos de la novela, ya sea algún acontecimiento en la trama, algún rasgo de algún personaje, algún uso específico del lenguaje. Luego se buscó relacionar ese distintivo de la novela a la evocación sensorial, se buscó analizar qué sentido se estaba evocando y finalmente eso se relacionó con el realismo mágico. Esto se hizo a la par entre ambas novelas y se comparó cómo cada novela utilizaba el mismo recurso de una manera diferente para lograr un objetivo distinto en cada lector. Bueno, ¿qué es el realismo mágico? Se preguntarán ustedes. El realismo mágico se puede definir de una manera muy burda como la banalización de los absurdos en una obra literaria. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que en una obra literaria sea perfectamente normal que de repente aparezca un tigre morado y se coma a todos y el lector no tenga que cuestionarlo. Según Miguel Ángel Asturias, uno de los precursores de este género, quien es un escritor guatemalteco, el realismo mágico se puede entender desde 2 partes. La primera es su parte social y popular, que tiene que ver con las personas y su cotidianidad. Y la segunda es el encerrar a los personajes en un ambiente de ensueño. Esto se relaciona con el aspecto de los absurdos que mencionaba anteriormente. No obstante, el realismo mágico, como podrán saber ustedes, es un género que vio sus mejores días durante el siglo XX. Es un género que, al menos hoy por hoy, para la crítica literaria, está muriendo o ya está muerto. Entonces, un académico llamado Émile Bolle, que en 1990 realizó unas aportaciones respecto a qué tiene que contener una novela actual de realismo mágico para poder explotar o, bueno, seguir con este movimiento, y él presenta estas 4 características. Presentar distintos conflictos sociales, es decir, incorporar la cotidianidad de las personas, hablar sobre lo real maravilloso, proyectar lo cotidiano desde lo simbólico y la presencia de nuevas técnicas de narración, que es el aspecto que más explotan las 2 novelas analizadas. Una de las conclusiones más importantes de esta monografía es que la evocación sensorial es indispensable en la literatura para familiarizar al lector con el contenido de una obra literaria, pero sobre todo si se trata de una obra de realismo mágico en la que suceden tantas cosas absurdas que el lector tiene que comprender y que tiene que analizar como un componente simbólico de la obra. En ambas novelas, los sentidos son una parte no importante, sino importantísima de la narración.
En ambas se relacionan con los personajes, en cómo los personajes se relacionan entre sí, en los nudos de las tramas. Los nudos son las partes más importantes de una trama, aquello que desencadena otra acción, y el significado global de cada obra. Los protagonistas de cada una de las novelas son hipersensibles, es decir, interactúan con sus emociones y con los sentidos de una manera bastante diferente. En la primera novela, la protagonista es una mujer que básicamente vive esclavizada por su madre y que no puede expresarse de manera oral como lo hacen todos los demás, entonces ella se expresa cocinando. La parte sensorial de toda la novela tiene que ver con la comida, con los platillos que cocina esta mujer y con lo que esos platillos le hacen a los otros personajes. En la segunda novela, el protagonista es un niño que nace con una deformidad facial, pero que tiene una relación muy especial con las abejas. Este niño es huérfano, es encontrado por una familia de hacendados de Linares y ellos deciden adoptarlo. Y a partir de ahí, la relación de este niño con las abejas y con la familia va a detonar todo lo que sucede en la novela. Esta cita ejemplifica perfectamente cómo es que en el murmullo de las abejas los sentidos son una parte de peso y dice así: en la ausencia de las abejas se sentía ciego, limitado a lo que los ojos de su cuerpo eran capaces de ver y la escasa información del mundo físico a su alrededor que obtenía de sus sentidos inmediatos. Es decir, el personaje principal que les mencionaba, que es este niño, interactúa con sus sentidos más allá de lo evidente y más allá de lo obvio. Entonces él tiene una manera única de percibir el mundo y si bien él no puede hablar y no se expresa con palabras, todos los demás personajes de la novela, especialmente su familia, entienden que él es así y entienden que él ve el mundo de otra manera y que utiliza esa visión para ayudarse y para ayudarlos. Esta otra cita ejemplifica cómo se utilizan los sentidos en Como agua para chocolate y dice: si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos los cerillos de un solo golpe, producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente. Y entonces, ante nuestros ojos, aparece un túnel esplendoroso que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea integrarse al lugar donde proviene. Esto también tiene que ver con el uso de los sentidos en Como agua para chocolate, ya que, pues, bueno, esta escena ejemplifica no necesariamente cómo se utiliza como comida, sino con una analogía que se hace entre una caja de cerillos y el alma humana. Y pues lo que establece la autora es que hay distintos sucesos, distintos detonantes en la vida de una persona que pueden hacer que uno sienta que su caja de cerillos personal se enciende. La conclusión principal de esta monografía es que la exacerbación de los sentidos es otra condición o característica del realismo mágico y sobre todo es algo que una novela contemporánea de realismo mágico debe contener para poder reafirmarse como parte de este género y sobre todo para reafirmar que si bien este género vivió su boom, por así decirlo, en el siglo XX con el boom latinoamericano, no es un género que tenga que morir y es un género que está lejos de morir. Respecto a las dos novelas analizadas, lo que se encontró fue que la evocación y recreación de los sentidos es una condición de ambas novelas. En ambas novelas los motivos literarios, que son la comida en el caso de Como agua para chocolate y las abejas en el sentido del murmullo de las abejas, bueno, las abejas, sí. Bueno, en estas novelas el motivo literario tiene que ver con cómo los protagonistas interactúan con sus sentidos. Ambas novelas están cargadas del lenguaje de los sentidos, de símbolos que tienen que ver con los sentidos. Y Laura Esquivel apela directamente a los sentidos del lector a través de cómo describe los platillos que cocina la protagonista. Entonces no es solo una novela en la que uno pueda entender que la protagonista siente mucho, sino que el lector siente lo que la protagonista está sintiendo, e incluso si ustedes ya leyeron la novela podrán entender que cuando se están describiendo los platillos uno puede hasta olerlos o saborearlos de lo vividas que son las descripciones. Y en el caso del murmullo de las ovejas, los sentidos se utilizan como motivo literario para conectar
las memorias del narrador con los sucesos de la trama y para detonar sucesos de la trama. Es decir, no solo están ahí para hacer que la novela sea más bonita o para que se lea mejor, sino que sirven para hacer que toda la novela suceda y son lo que la sostiene. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y nuestras más profundas felicitaciones a cada uno de los alumnos que presentaron el día de hoy. Las investigaciones que ahorita nos compartieron recibieron una nota sobresaliente ante la Organización del Bachillerato Internacional por el proceso y el contenido llevado a cabo, así es que enhorabuena, mis felicitaciones y gracias a todos por haber acompañado el día de hoy. A los alumnos, si nos pudieran dar un minuto para tomar una fotografía, muchísimas gracias, que tengan un excelente día.